siguiente y último orador de este primer track de Telemedicina de la Mañana es Nicolás Pasadore, que es jefe del Departamento de Informática del Grupo Semico. Es miembro del Grupo Asesor de Telesalud, se quedó corto con la presentación porque también es maestrando nuestro y es colega magíster de Telemedicina de la UOC, es cierto, ¿no? Sí, 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 No, totalmente. compartimos el título ahí. Bueno, Tal Nico, cual. todo tuyo, 30 minutos. Gracias por participar. Dale. Bueno, primero, antes de comenzar, queremos agradecerle al Hospital Italiano por haber aceptado este trabajo que vamos a presentarles y nos da la posibilidad de estar ante ustedes. La presentación estará dividida en dos partes. Voy a comenzar primero contándole los aspectos que nos llevaron al desarrollo de esta herramienta y las características de la misma. Y luego la doctora Karina Saibal, responsable del seguimiento de pacientes COVID, le contará el proceso llevado a cabo durante esta pandemia y la utilización de la plataforma desarrollada. Comenzamos. Bueno, es una realidad que la actual pandemia por COVID ha acelerado los tiempos de la adopción de nuevas tecnologías, aunque muchas de estas tecnologías se venían trabajando desde hace un tiempo. Debido a las nuevas normativas de circulación llevadas a cabo por los gobiernos provinciales y nacionales, la atención médica del paciente tuvo que adaptarse a nuevas circunstancias. Y la telemedicina surge justamente como una herramienta clave para cubrir la demanda de atención. En ese contexto, y basándonos en la necesidad de brindar atención a los pacientes con síntomas de COVID, lo que hicimos fue desarrollar un ecosistema de aplicaciones que nos permiten realizar el seguimiento remoto de estos pacientes, haciendo uso fundamentalmente de la telemedicina. Desde el Departamento de Informática en Salud nos propusimos facilitar la atención médica con el foco en acelerar los procesos administrativos y lograr una comunicación óptima en todo el proceso, compartiendo los datos entre nuestras aplicaciones internas y en caso de que sea necesario poder compartir información con organismos provinciales o nacionales de manera interoperable, de alguna forma estándar justamente. Como una simple digitalización de procesos no alcanza para llevar adelante de manera eficiente y efectiva la gestión de pacientes con esta enfermedad, el proyecto fue desarrollado por todo un equipo interdisciplinario que tuvo en cuenta muchos aspectos, no solamente los tecnológicos, ¿no?, sino también los humanos. Y voy a enumerarles algunos de ellos. El primero es que en este proceso de atención a los pacientes con sospecha o caso confirmado de COVID, se los involucra en su propio autocuidado. Dado que hacer una asistencia remota se requiere que el paciente pueda lograr controlar sus signos vitales, síntomas, etcétera, para lo cual se lo instruye una vez que comienza la atención médica. Y por otro lado, tenemos que brindarle a nuestros profesionales médicos herramientas que le puedan servir en la comunicación de calidad con los pacientes, para lo cual incluso tuvimos que tener en cuenta cuestiones que tienen que ver con las posibles fallas en la comunicación para dar alternativas de comunicación aún ante la falla. Un poco lo que Fernando mencionaba recién de los problemas que se tiene con la infraestructura una vez que se utiliza servicios como la telemedicina y de los distintos factores que depende la misma. Y para que la atención sea efectiva y de calidad, también es necesario mejorar los tiempos en los procesos administrativos. Es por ello que las herramientas que desarrollamos ayudan a disminuir tiempos de comunicación y dan acceso a la información en tiempo y forma, tanto a nuestros profesionales médicos como al personal administrativo, y también el paciente cuenta con la información necesaria y disponible para lo que es su autocuidado. Y tuvimos en cuenta algunas otras premisas, como por ejemplo mejorar la comunicación médico-paciente y la de todos los actores involucrados en el proceso de atención y coordinación a través de un sistema unificado de información. Comenzamos el proceso de desarrollo y casi de inmediato, por cuestiones más que obvias, de implementación de las herramientas necesarias para que podamos asistir con calidad a nuestros pacientes y brindarle también a nuestros profesionales una plataforma de gestión adecuadas a las necesidades que requería el momento y que requiere en la actualidad. Otra premisa dentro de esta implementación es que era en que en virtud, como se estaban dando los diferentes sucesos, seguramente íbamos a tener que compartir información. Por lo tanto, desde un principio fue importante incorporar los estándares que nos iban a permitir en el futuro, bien cercano, digamos, un futuro que estaba ahí nomás, cumplir con estos requerimientos. De esta forma, el desarrollo de las nuevas funcionalidades y plataformas debían primero ser interoperables dentro de nuestro propio ecosistema para luego poder interoperar fuera de nuestro dominio.
La necesidad de este desarrollo surge desde nuestros propios profesionales que demandaban gestionar desde un lugar centralizado los pacientes con sospecha o caso confirmado de COVID-19. Teniendo en cuenta el contexto actual que estamos atravesando y sabiendo que los datos registrados tienen que trascender nuestras fronteras como organización, desarrollamos una serie de aplicaciones vinculadas con nuestro propio ecosistema y de forma interoperable. Por ese motivo, nosotros utilizamos para la comunicación de nuestras aplicaciones siempre el estándar FHIR, que es el estándar sintáctico justamente para la comunicación entre aplicaciones. Y como también necesitamos que las aplicaciones puedan interpretar datos, no solamente intercambiarlos, utilizamos el NOMECT como terminología clínica y estándar semántico para nuestro desarrollo. Lo pensamos de esta manera, ya que frente a la situación actual, en la cual entendimos que nos podíamos ser una isla de datos que solo tengan alcance dentro de nuestra propia organización, y entendimos también que los gobiernos iban a exigir compartir ciertos datos, como pasó, por ejemplo, con el mapa de camas. De hecho, somos la única institución dentro de la provincia privada que comparte su mapa de camas a través de FHIR. El resto de las instituciones utiliza un Excel que actualiza cada 6 horas. Y para solventar la necesidad planteada, digamos, desarrollamos 3 herramientas. Primero nos basamos en algo que ya teníamos, una herramienta que nosotros ya poseemos, que la denominamos campañas, en la cual se reúne a un grupo de pacientes con determinadas patologías que serán atendidos de manera remota. En este caso, esos pacientes eran pacientes que tenían casos confirmados o sospecha de COVID. Desarrollamos un administrador para esa campaña que permite agregar parámetros específicos para cada paciente. Es decir, nuestros profesionales médicos podían configurar qué parámetros querían que nuestros pacientes pudiesen controlar desde sus hogares. Por ejemplo, temperatura, oxígeno y demás. Asimismo, ese administrador de campaña permite visualizar todos los pacientes dentro de la misma y ejecutar acciones que tienen que ver con el aspecto administrativo. Por ejemplo, nuestros pacientes que nosotros comenzamos a dar seguimiento a través de nuestros portales y de nuestra organización, se van de nuestra organización con un kit que tiene un termómetro y oxímetro. Digamos, ¿bien? Entonces, desde la plataforma podíamos asignar ese kit. Y a su vez, de la misma plataforma, podemos saber también si la obra social ya autorizó el seguimiento de esos pacientes bajo esta modalidad. Y también desarrollamos un portal médico, que ahora la doctora Karina Salva le va a contar, y un portal de salud, que en realidad era algo que teníamos, y lo que hicimos fue agregarle funcionalidad. Este portal actualmente es un portal donde un paciente puede ver parte de su historia clínica, puede pedir una receta digital interoperable, puede solicitar una teleconsulta, sacar turnos para ciertas especialidades, etc. Nosotros le agregamos un ítem más que tiene que ver justamente con la atención de este tipo de pacientes. En este tipo de atención es necesario contar con notificaciones que refuercen la comunicación entre el médico y el paciente y alertas que permitan detectar cambios importantes que requieran modificar el tipo de atención. Tanto el portal de salud del paciente como el portal médico están preparados para recibir notificaciones push. Estas notificaciones se reciben en cualquier dispositivo y son como las de WhatsApp, digamos, ¿bien? Y las usamos para informar que el médico envió una teleconsulta al paciente o que el paciente solicitó atención médica. Y las notificaciones más importantes para la atención médica son aquellas que informan controles fuera de rango, como va a explicar ahora la doctora. Pero básicamente, si había algo que desde el portal médico un paciente reportaba que estaba fuera de rango, eso era una notificación push a todos los involucrados dentro del proceso. De esta manera ingresa un paciente a lo que nosotros denominamos campaña, digamos, ¿bien? Se presenta ante nosotros, hay 3 modalidades, puede hacerlo desde los consultorios externos, la guardia externa, o bien puede solicitar una teleconsulta que deriva en una consulta presencial. Se le realiza un hisopado e ingresa automáticamente en la campaña, como caso sospechoso en principio. Si da negativo, sale de la campaña, y si da positivo, además de continuar en la misma, se hace una estratificación de riesgo y comienza la asistencia remota. El paciente siempre tiene un usuario de portal de salud que es generado de forma automática por varias vías, y una vez ingresado en la campaña, se activa en su portal un menú que dice un ítem que dice COVID-19. Y desde ahí
puede gestionar sus datos, lo cual es automáticamente, según el estado que presenten, o sea, los valores ingresados, como les mencionaba recién, por el propio paciente, pueden disparar alertas mediante notificaciones a las diferentes partes. Esta es mi parte, yo les voy a pasar ahora con la doctora Karina Saibal, que es la responsable justamente de del seguimiento de pacientes COVID, y le va a mostrar cómo funciona todas estas herramientas en conjunto. Ahí yo te voy a permitir compartir, Cari, por favor, voy a compartir la mía y Cari va a compartir la de ella. Listo, Cari, seguimos. Fíjate el audio, por favor. Hola, buenos días. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Sí, en realidad se ve medio cortado porque estás compartiendo ahí va mejor. Ahí vamos. Bueno, mi nombre es Karina Saibal, participé con los chicos de informática en el desarrollo de esta herramienta. Voy a ser un poco reiterativa con lo que he contado Nico, pero desde mi perspectiva, digamos, y como usuario. De los 3 desarrollos que contaba Nicolás, esta es la primera parte. En el administrador de campañas hay un acceso restringido para algunos de los chicos de informática y para mí, en el caso de los médicos, lo que vemos es lo siguiente. ¿Se acuerdan que Nico les decía que los pacientes que ingresan a la campaña son los que vienen a la guardia, tanto por teleconsulta como por una consulta presencial? El mail que dejan como datos filiatorios asociado al diagnóstico que pone el médico con la palabra COVID, ya sea contacto estrecho de COVID o sospechoso de COVID o confirmado de COVID, eso asociado al mail se empieza a enlistar en la campaña. Nosotros los administradores lo vemos de esta forma. Lo que vemos es, por ejemplo, en el paciente 1, supónganse que es María, lo que hacemos los administradores es que cuando el financiador de María, ya sea su ART como su prepaga o su médico de cabecera o la propia María por su propia estratificación de riesgo o lo que sea, soliciten este método de seguimiento una vez que están confirmados, los administradores hacemos lo siguiente. Primero cargamos el resultado del diagnóstico desde esta pestañita que les muestro acá. El resultado es el PDF del laboratorio. Nosotros tenemos 2 pruebas diagnósticas, es por antígeno y por PCR. E incluso en los casos que son negativos los laboratorios, pero que hacemos una tomografía en los pacientes sospechosos, podemos cargar el estudio complementario con esta pestañita y queda todo asignado al paciente. Luego se solicita, ven esto en rojo que dice solicitar autorización, esto es lo que les contaba Nico, nosotros no tenemos la necesidad de comunicarnos con el administrativo. Cuando el administrador de la campaña pone solicitar autorización, una vez que puso que el paciente es positivo y cargó los datos, eso llega a una terminal del administrativo que trabaja con nosotros en la campaña, que le estamos solicitando autorización al financiador e inicia, digamos, esa fase administrativa. Solo cuando el administrativo nos dice que esto nos aparece en verde, que está autorizado por un financiador o por un presupuesto en el caso de un paciente particular, solo cuando lo tenemos en verde, ahí los administrativos seguimos con las otras 2 partes, que es asignar un médico de campaña. En este momento somos solamente 4, hubimos en algún momento 5 médicos en la campaña, que nos vamos autoasignando a los pacientes que están autorizados. Y por el otro lado, esto que está en violetita se asigna el kit que les contaba Nico hace un ratito. El kit es porque nosotros estamos practicando telemedicina con automonitoreo de signos vitales. En este tipo de pacientes no lo hacemos de otra manera. Esos kits, esto es una herramienta de trazabilidad también, digamos, para estos insumos comprados para este fin. Nos dice qué kit está con María, qué kit está con Juan, qué kit está entregado en desuso, decontaminado y listo para usar, y se asigna, cuando tenemos al paciente autorizado, se asigna una cajita tipo delivery a la casa. ¿Qué pasa? Nosotros, esto es la segunda herramienta que les contaban los chicos, que es el portal médico. Nos encargamos, digamos, en su momento de la alfabetización completa de los usuarios. Esto no es solamente la alfabetización, los instructivos
para descargar el portal los pacientes, sino que los médicos necesitábamos lo mismo, aún teniendo la asistencia de nuestros compañeros de informática. En el portal médico ya hemos recibido un instructivo, se descarga en cualquier dispositivo, en una PC, en una tablet, en un teléfono, un tipo Android nada más, como en mi caso, y lo que yo voy a ver es, si yo soy un médico que trabaja para la campaña, voy a ver enlistado todos los pacientes y me voy, supónganse, a María, y en María veo esto. Tengo cinco barras en donde poder trabajar. Las primeras 2 tienen que ver con los controles vitales que voy a querer ver en María. Entonces, tengo un lugar para configurarlos y otro lugar que me muestra el historial, que esto es súper práctico porque vemos una curva del historial de todos los datos numéricos ingresados por el paciente y nos permite tener una imagen más evolutiva de la enfermedad. Los otros 2 siguientes son respecto a las evoluciones, que es la evolución que hacemos a diario en cada atención de lo que dure el paciente en campaña, que es entre 10 a 14 días, y el último es cómo genero la teleconsulta. Si nos vamos al principio en configurar controles, yo lo que voy a ver es esto, en mi portal, en mi dispositivo, voy poniendo los controles que quiero de oximetría, por supuesto, temperatura, lo que yo considere para el paciente, y lo más importante en esto, lo que estamos utilizando, son los valores de máxima y mínima. Los valores de máxima y mínima que yo considero para seguir un paciente, supónganse, va a tener un umbral superior e inferior distinto a la saturación de un paciente EPOC que otro paciente, entonces eso nos permite a los médicos modificarlos y decirle al sistema, bueno, si se mueve de estos umbrales, avísame. ¿Está bien? ¿Cómo lo ve el paciente? Así lo ve cuando él pasó por, digamos, por los mismos pasos que pasamos los médicos. Recibió un instructivo. El instructivo sale en automático cuando ellos se afilian en la consulta por guardia. Cuando tienen se convierten en el paciente con un mail y un diagnóstico en relación al COVID, que yo les contaba, que es sospechoso, que es confirmado, que es contacto estrecho, reciben un mail de cómo descargar el portal paciente en un dispositivo, si es que ya no lo tenían descargado todavía. Ellos van dentro, una vez que los descargan, van dentro de COVID, aparecen los controles que le asignó el médico, y cargan el dato numérico. Es muy fácil de usar para ellos, es muy intuitiva la aplicación, no tuvimos problemas en eso. Luego el sistema también lo que hace es que le confirma un buen registro de los datos y le avisa cuándo es el próximo control. ¿Está bien? Así como lo ven tal cual ahí. Respecto a las evoluciones médicas, nosotros hicimos algo lo más cómodo posible porque la cantidad de pacientes que vemos por día es mucho y tiene que ser lo más eficiente posible. Las evoluciones que aparte, por lo que decía Nico, de la interoperabilidad fuera de la firma, digamos, en relación a los financiadores que lo ven online, las evoluciones tienen que quedar hechas todos los días, entonces tienen que ser prácticas. Hay un lugarcito en estas evoluciones en donde uno carga por única vez los antecedentes patológicos del paciente, los fármacos que usa para enfermedades crónicas, por si después tenemos que recetar algo en lo agudo, hacer tranquilos la conciliación con las drogas. Y luego hay un espacio de texto libre que lo usamos casi todos los días, pero después ven que hay ayudas memorias tanto de sí o no o de tilde de las cosas que no podemos dejar de registrar. Las cuestiones, digamos, debajo de que nos van diciendo que la enfermedad se está agravando, desde dificultad respiratoria, habla entrecortada, somnolencia o todas las cosas que nos interesa ver, así como la fiebre, que todos estamos pendientes de qué día de evolución tiene para ver si se sigue inflamando o no se sigue inflamando. Eso está en tilde y es muy cómodo para nosotros. Luego la aplicación nos permite ver evoluciones de los días previos, en el caso de que cambiáramos de operador, pero que no ha surgido nunca. Y esto es lo último que les contaba de esa barrita que vemos en Portal Paciente, que es generar la teleconsulta en sí. La primera llamada con el paciente, cuando a mí me asignan a María para que la siga, la primera comunicación sigue siendo telefónica. Nos presentamos, acordamos un horario. Si yo trabajo de 8 a 16,
le asigno el turno, el turno lo concilio con la paciente, en qué horario se puede conectar conmigo. Si arreglamos que nos vamos a ver todos los días a las 10 de la mañana, yo repaso si tuvo alguna dificultad con el instructivo que recibió en cuanto a la aplicación en sí, y le recuerdo que todos los días a las 10 menos 5 va a tener un link en su mail donde tiene que apretar para conectarse conmigo. En caso de que si ella no está atenta al mail, le va a llevar una notificación tipo push que el médico está queriendo comunicarse con ella por teleconsulta. Una vez que ella accede a ese link, autoriza su dispositivo para la cámara y para el micrófono, y la vemos acá como en ese cuadrante como les estoy mostrando. Esto está muy piola porque la cámara se puede acercar, podemos revisar fauces, podemos ver músculos accesorios, patrones respiratorios, lesiones dérmicas, nos permite tomar fotografías acá abajo y guardarlos en la evolución médica, digamos ese registro fotográfico. En el caso de que perdamos conectividad de imagen, hay un chat como cualquier otra aplicación, y por supuesto que si se corta la llamada, el médico tiene agendado el número del paciente que por un tema de conectividad seguirá por teléfono en ese momento. ¿Está bien? Acá más abajo, justo no se ve acá, pero dentro de herramientas está la posibilidad de hacer recetas digitales, como han contado el resto de los equipos. Eso está pionísima para los médicos, es mucho más fácil. Lo que más quería hacer hincapié es en esto, digamos, no hay conclusiones claras porque estamos en pleno proceso. Acá en el Valle estamos en nuestra peor época. Respecto a las conclusiones, y esto tiene que ver probablemente con nuestras provincias y seguramente a ustedes no les sucedió, o sí, la respuesta sanitaria quedó muy atrás de la cantidad de casos. Entonces, una de las primeras conclusiones, digamos, que podemos decirles es la defensa de una herramienta electrónica para el seguimiento de estos pacientes. Lo que está sucediendo en nuestra provincia es que por el colapso, porque no hay más gente ni siquiera que esté haciendo un seguimiento epidemiológico oportuno, los pacientes los dejamos encerrados en una casa y no hay ni siquiera una llamada por teléfono. Cuando se pide asistencia o consultas a los 0800 y al 107, en realidad hasta que no haya manifestaciones graves de la enfermedad, no los dejan ir a ningún lado. Estoy absolutamente en desacuerdo de eso, es mucho más caótico, no se puede pasar de una medicina paternalista al autocuidado y no hacer ni siquiera una llamada por teléfono. Esto es algo más, lo que estamos presentando es una herramienta, pero en este tipo de pacientes una llamada por teléfono ya podría resolver bastantes situaciones. Por otro lado, las conclusiones más importantes que estamos viendo tienen que ver en relación a la seguridad de médica y a la seguridad del paciente. Son las tres últimas que ven ahí abajo. Primero, que aplicar la telemedicina para este tipo de pacientes, seguimos defendiendo y no haríamos algo distinto que no sea con la posibilidad de automonitoreo de signos vitales. Es así como lo escuchamos todos, digamos, la disociación entre la clínica y la evolución de la enfermedad. En los días venimos bien hasta el día 8, y si el día 8 yo no cuento con herramientas de automonitoreo de signos vitales, la disociación clínica que vemos en la mayoría de los pacientes no sería alertada si no fuera con un automonitoreo de signos vitales. Por ejemplo, esto que vemos en las personas jóvenes que van perdiendo presión parcial de oxígeno cuando uno lo constata con un laboratorio, y el paciente no refiere disnea y el paciente no tiene taquipnea. Y eso no lo hubiésemos visto de otra forma que no sea con una saturación en la casa. Entonces, gracias a las herramientas de automonitoreo de signos vitales, convierten muchas consultas remotas en presenciales, porque si uno ve la curva y yo salí de 97 y al día 8 estoy en 94, por referencia de síntomas, digamos, no hubiese enganchado a ese paciente para interpretar que la presión parcial está bajando, que tiene compromiso de parénquima pulmonar. Hemos convertido muchas consultas en presenciales. En nuestro caso es una clínica chiquitita de agudos,
No tenemos otra herramienta más que traerlos a la guardia, que está sectorizada, así que se hace un traslado lo más seguro que se puede a la guardia para hacer una consulta y seguramente complementarios en ese momento, para tomar otras decisiones que si no, no los hubiésemos tomado. Por otro lado, como herramienta de seguridad, las notificaciones tipo push que les contaba Nicolás son maravillosas. Eso nos da muchísima seguridad también a las dos partes, a los médicos y a los pacientes. Si yo vi a María a las 10 de la mañana y María la voy a ver mañana a las 10 de la mañana y a las 11 de la noche tiene todos los parámetros fuera de rango, me tengo que enterar que a María le está pasando algo. ¿Y qué se hace en ese momento? Se genera una teleconsulta o se hace una llamada por teléfono. Por último, el tema que también nos dio mucho resultado y creemos conveniente para la seguridad del paciente es el acceso a las 24 horas. Al principio nos costó mucho cómo resolverlo porque los médicos que hacemos telemedicina con este tipo de pacientes no podemos estar las 24 horas del día de los 14 días que dure el seguimiento. Por lo tanto, lo resolvimos de esta manera. El paciente, desde su portal, puede generar teleconsultas y de acuerdo al horario, que eso está instruido desde el día 1, genera una teleconsulta al médico de cabecera, que en este caso pone Saibal, y me llega una notificación a mí que se quiere conectar conmigo, pero después de las 20 horas genera teleconsulta al médico de la guardia. El médico de la guardia se conecta, recibe la notificación push y por texto en la terminal de la guardia, y sabe que aparte de los 3 que están esperando en forma presencial, hay alguien que está ingresando en forma remota y los va atendiendo por tiempo, por orden de llegada, como lo haríamos en forma presencial. Entonces, esa capacidad de dar respuesta a las 24 horas del día y no generar una dependencia con los médicos que hacemos esto y aprovechar el médico que está de activa, es una forma de asegurarnos que el paciente se pueda conectar todo el tiempo. El médico la atiende y ahí considera, como lo hacemos nosotros, considera si convierte esa consulta en presencial, que la mayoría de las veces las teleconsultas a la terminal de la guardia ha generado eso. Nada más, espero que nos hayan entendido, nos quedamos para cualquier consulta. Buenísimo, muchas gracias Karina y Nico, como siempre presentando la innovación desde Neuquén. Tenemos tiempo para una sola pregunta. Si alguien tiene alguna, por favor la pone en el chat, si no me voy a tomar la libertad de hacer una yo. Respecto de la aplicación, por ahí es un poco para los dos, que me pareció súper interesante. Es algo que a mí me hubiese gustado hacer acá, pero no hicimos. Y sí vi que lo hicieron en Corea, pero ¿se manejan con algún georreferenciamiento de los casos y los contactos en la app, digamos, como para agarrar y decir, mira, este estuvo muy cerca de este otro, y por ahí a partir de eso sumarle un poco de dato a toda esta iniciativa fantástica? Fer, Sí. a ver, la respuesta es, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿sí? O sea, si vos me decís si podíamos medir con qué contacto estuvo y demás, la respuesta es sí. La verdad es que no lo hicimos, ¿bien? Pero los datos como para hacerlo sí lo teníamos, ¿bien? Pero no lo implementamos dentro como una opción de datos para nuestros profesionales, es decir, algo mostrable, a eso me refiero, digamos, ¿bien? Desde el punto de vista de los datos, sí lo tenemos. Bueno, y no lo pusieron por algo en particular, porque me imagino que también, como dijo la doctora, digamos, si están saturados, esto es más información y estarían más saturados todavía, pero ¿tienen algún motivo puntual? Pregunto de curioso, ¿eh? Fer, vos recordás una cosa, digamos, bien, que, a ver, tenemos una cuestión de privacidad en este caso, digamos, sí. Bien, entonces eso fue lo que respetamos, digamos, como estuvimos, vuelvo a insistir, nosotros armamos algo teniendo en cuenta lo que podía suceder. Por ejemplo, si la provincia nos decía, tenés que compartir el dato de la evolución médica, nosotros estamos preparados, de forma interoperable. Bien, o sea, de hecho, así fue con el mapa de camas y lo hicimos, lo tenemos hecho hace 5 años, pero digamos, lo compartimos de manera inmediata.
Lo mismo cuando nos dijeron, bueno, necesitamos los datos de los PCR de los pacientes. Bueno, nosotros compartimos de forma interoperable los resultados de PCR con la provincia. O sea, estábamos preparados para ciertas cosas. Si ocurría, la poníamos a disposición. De no ocurrir, no lo hicimos, digamos, ¿bien? Ese fue el motivo. Perfecto.